este taller que tenemos con ustedes el día de hoy, así pues principalmente transformando la identificación de productos y esa simbología 2D, Digital Link en acción. Ahí pues principalmente antes de iniciar me gustaría pues comentar un poco sobre la precaución de la ley de competencia de GS1, que nosotros nos basamos en esta precaución en donde no discutimos precios, asignación de clientes o productos o boicots y negativas para negociar. Cualquier cosa, si desean mayor información, por favor escaneen el QR y entonces así pueden saber más información sobre esta precaución que todos los GS1 nos basamos. Hoy tenemos un gran panel con ustedes y pues aquí, como me pueden ver, nos encontramos en nuestro centro logístico en GS1 Guatemala. Tenemos el gusto de contar con Enrique Pretesada, gerente general del Grupo Arcode, que más adelante va a estar dando parte de la presentación. Asimismo, Gabriel Chinchilla, jefe de ventas de MC Logística, y pues mi persona, aquellos los que no me conocen, Ana Blaster, que soy la gerente de comunicación y alianzas estratégicas aquí en GS1 Guatemala. Entonces, es un gusto que nos acompañen el día de hoy. Por favor, cualquier consulta la pueden realizar a través del chat que tenemos, o aquellos pues los que nos acompañan también aquí nos pueden consultar en cualquier momento y entonces así resolver las dudas que tengan. Entonces, principalmente lo que estamos viendo, ¿qué es esto lo del 2D? Tanto que estamos hablando del mismo, ¿cuál es esa migración que se está realizando? Prácticamente a nivel global, tanto los fabricantes como los retailers pues están solicitando esta migración. Vamos a ver durante el transcurso de este taller cómo es que hay que realizarlo y también por qué, cuáles son las ventajas de generar pues esta migración hacia la vía de este mundo digital. Entonces, como para tener contexto, ¿cómo nació el 2D? Ahí, pues principalmente, pues nuestros identificadores de GS1, que esa es la base de toda la identificación, llegó a conocer lo que es el Internet y pues ahí surgió entonces toda la simbología 2D. Que esto pues no es nuevo, ya lo hemos utilizado principalmente ahí durante la pandemia, pudimos ver el uso para generar y consultar menús, personas, tarjetas de presentación y entonces así evitar contacto entre las personas y pues por supuesto evitar mayor cantidad de papel. Entonces por eso hemos visto, ¿verdad?, el mayor uso de este tipo de simbologías, pero vamos a ver que durante el taller una simbología 2D para poder pasar por el punto de venta y generar esas infinitas posibilidades que se puede realizar, hay un estándar GS1 que lo puede generar. Claro está, nuestro identificador siempre se mantiene la base. Como les había mencionado, tengamos entonces esa base de qué simbologías hay allá afuera. Pues como podemos ver, está la simbología lineal, que aquí pues lo podemos ver en nuestro centro logístico, que es lo que conocemos nosotros de día a día y lo que vemos en nuestros productos. Ahí no solamente la simbología lineal que se encuentra en el producto unitario, que pasa por el punto de venta, sino que también ese tipo de simbologías que ya se encuentran en bodega o incluso dentro de los pallets. Entonces ahí es en donde ingresa todo lo que es la simbología 2D, que pueden ver ahí en medio de su pantalla, y donde principalmente hay tres tipos de simbologías. Entonces, ¿cuál es la diferencia una con la otra? Primero es el Data Matrix, que ese principalmente lo van a ver en productos del sector de salud. Ahí más adelante les voy a decir cuáles son la diferencia y la ventaja y por qué se utiliza este tipo de simbología en ese sector. Y al lado derecho, pues se encuentra entonces lo que es el tipo de simbología QR, que prácticamente significa Quick Response, y es el que pues hemos estado utilizando con nuestros celulares, podemos accesar a los sitios web y otras funcionalidades publicitarias, que ese ha sido el principal uso y que hoy van a conocer cómo poder aplicarlo para poder pasar por el punto de venta y otras cosas que como GS1 y bajo el estándar pueden aprovechar ese tipo de simbología en sus productos. Y en la parte inferior, pues ahí, si no lo han visto, posiblemente le han dado una mordida porque es simbología que se encuentra principalmente utilizado para lo que son frutas y verduras por la circunferencia del producto. Y del lado derecho de la pantalla, ahí entonces pues principalmente encontramos lo que son antenas de RFID. Ese
es otro tipo de tecnología en donde también se captura la información que se encuentra relacionada al producto. Ahí también los invito a otros webinars que pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, en donde se consigue información de este tipo de simbologías. Pero hoy específicamente nos estaremos enfocando en todo lo que es el tipo de simbología 2D. Entonces, ¿cuál es el comparativo entre la simbología 1D o de una dimensión y de 2 dimensiones? Primero que todo, la facilidad de escaneo. Ahí hemos visto que no sé si alguna vez les ha tocado utilizar una pistola para poder escanear simbología lineal, ahí en donde pues es mucho más difícil encontrar y generar ese escaneo, mientras el 2D se llega a capturar de una manera pues mucho más fácil, eso principalmente también porque la tecnología así lo permite. Vemos que con nuestro celular es mucho más fácil encontrar una simbología 2D. Más adelante, ahí pues Grupo Barcode y MC Logística nos van a brindar más información del tipo de tecnología, pero principalmente la facilidad de escaneo. Por otro lado, la capacidad de almacenamiento. Todo tipo de simbología de una dimensión, solamente al momento de escanearlo, pues nos puede brindar información del GTIN o el identificador conocido como el código de barras. Si queremos integrar mayor cantidad de información, ahí, digamos, como el ejemplo que ven, si pueden ver así lejitos, sería el GS1128, en donde se vuelve una simbología lineal completamente larga, que esto no sucede en el 2D, simplemente pues mantiene un tamaño muy similar al original y eso es lo que permite generar y accesar mayor cantidad de información en un pequeño espacio. Por otro lado, la resistencia a daños y legibilidad en condiciones adversas. Es mucho más probable que se llegue a leer un código de 2 dimensiones que de una dimensión, y eso pues también más técnicamente nos lo van a estar dando nuestros socios estratégicos que nos acompañan el día de hoy. Asimismo, el espacio requerido y escalabilidad que les había mencionado, que si yo ingreso mayor cantidad de información en una simbología lineal, se extiende completamente, incluso se puede, no contamos con el espacio en el producto, mientras la simbología 2D nos permite mayor cantidad de información manteniendo un espacio pues menor. Y por otro lado, la usabilidad en aplicaciones digitales. Como van a poder ver hoy, ahí les cuento algunos casos reales, incluso en donde a través del celular se puede brindar mayor comunicación hacia los consumidores y claro está, dependiendo el trabajo que se realice en la parte de atrás de la simbología y la información que queramos brindar, se puede accesar solamente información para la cadena o información de inventario. O sea, ahí sí la creatividad de ustedes y el alcance que quieran realizar con el equipo y el producto es lo que se puede llegar a realizar. Aquí, digamos, un ejemplo visual de lo que les estoy hablando. Pues principalmente vemos entonces de la simbología 2D, en donde podemos tener información del producto, también de mercadeo, se pueden realizar ahí principalmente encuestas y tener pues esa respuesta directa de parte de nuestros consumidores, recetas, por ejemplo, o formas de uso que le pueden llegar a tener a los productos, asimismo información de nutrición, de salud o compatibilidad con otros productos que pueden llegar a tener dentro del mercado, ingredientes, tipo de alergias, que ahorita es sumamente importante, tipo de certificaciones como si es kosher o halal, y en un solo lugar, que incluso ahí tuve la oportunidad de ver un caso real que me encontré en un restaurante en el cual tenía una certificación que en realidad estaba malo, hasta lo decía al momento de escanearlo, estimados, esto fue un error, en el siguiente pues generación de empaque se va a corregir, entonces se le puede comunicar directamente al consumidor cualquier cosa si es que fuera necesario, sin necesidad de que salga el siguiente empaque. Entonces, como pueden ver, son un montón de información que se puede poner en un solo lugar
y por eso es de que tanto los fabricantes como las cadenas alrededor del mundo han solicitado esta migración hacia este tipo de simbología. Ahí pues principalmente si pueden escanear ahorita su pantalla y aquellos los que nos acompañan, pues ahí en sus lugares pues pueden encontrar información en donde el uso de código de barras pues genera esas infinitas posibilidades. Como les había mencionado, se puede poner incluso información dentro de la aplicación para compradores minoristas. Más adelante les voy a indicar cómo se realiza esto, o para los mismos empleados en cuanto a inventario, certificaciones de regulaciones, dependiendo del país, que el mismo IP puede ser reconocido. Y entonces, si por ejemplo, si yo me encuentro en Perú, me va a salir la información de la regulación que he solicitado en Perú. Si yo me encuentro en Guatemala, pues me va a salir la información en Guatemala. Eso, digamos, también con toda la información de las pastillitas o los saltos que podemos ver nutricionales que se está empezando a utilizar en productos de consumo. Todo eso se puede realizar sin tener que afectar la impresión dentro del empaque, y eso pues facilitar a todos los fabricantes en generar pues una sola imagen y todavía manteniendo la información de manera variable. Y pues aquí un ejemplo en donde pueden ver sobre cómo sería la información para el consumidor, en donde contamos con recetas, contamos con la información nutricional del producto, y entonces así cómo es que se pudiera llegar a presentar. Esto incluso es un caso real realizado por PepsiCo. Si pueden ver al lado derecho, ahí ya están escaneando el QR y en donde se encuentra la información del producto, se encuentra información de reciclaje. Entonces ahí pues principalmente, como les menciono, son infinitas posibilidades que se puede realizar, pero es muy importante tener el alcance, qué es lo que yo quiero realizar para tener bien establecido el plan, cuáles son los pasos, qué es la información que yo debo de tener, porque claro está, aquí no solamente la información del producto que tiene que estar de calidad, sino que toda la información adicional que deseo de agregar. Porque si no llegamos a tener esa calidad de información, entonces, ¿qué es lo que le estamos transmitiendo a nuestros consumidores o, por ejemplo, pues al equipo? Ahí entonces esa migración de 2D se está realizando alrededor de todo el mundo. Claro está, esto no va a ser de un mes a otro, por favor no es de preocuparse, pero por eso GS1 pues está realizando talleres como estos para poderlos preparar, porque principalmente la fecha que estamos viendo alrededor del mundo es estar preparados para el 2027, y entonces así cadenas alrededor del mundo ya van a poder escanear este tipo de simbología. Pero como había mencionado, va a haber mucho tiempo en donde la simbología lineal va a estar viviendo en conjunto con la simbología 2D, que más adelante les voy a estar comentando cómo es que tiene que ir en el empaque, que eso también es parte del taller del día de hoy. Y aquí pues un video demostrativo. For over 50 years, it's been the same cómo y por qué Product pues, after product, prácticamente estamos year buscando after year. realizar esa migración. Add best before date, add a one-digit barcode, lot code, serial numbers, product descriptions, tracking numbers, add websites, recycling information, even instruction booklets, but only when needed, and more and more and more, until your product is overwhelmed along with the customer. Sometimes one change changes everything. QR codes powered by GS1, printed and verified. Entonces, como pueden ver, eso es lo que estamos buscando. Esto es un producto de hoy en donde cada vez es más información, y lo que nos queremos migrar es a un tipo de simbología de 2 dimensiones en donde sea pues mucho más fácil, podamos aprovechar mayor el espacio dentro del producto
y asimismo, pues en algún momento estaría desapareciendo lo que es la simbología de una dimensión y estaríamos utilizando solamente de 2 dimensiones. Entonces, pues principalmente ya sabiendo por qué la migración, qué es lo que estamos buscando alrededor de todo el mundo, se encuentra un estándar detrás para que no solamente sea una simbología en donde yo integro el URL de mi sitio web y se redirige al sitio web, sino que es ese estándar llamado Digital Link de GS1. Ese principalmente pues permite pues este tipo de códigos tradicionales que hemos conocido de una dimensión en donde se traducen a un URL y pueden pasar por el punto de venta, manteniendo todavía así el identificador del código de barras o el número global de identificación global y además poder integrar mayor cantidad de información. Y eso pues principalmente permitiendo no solamente para poder pasar por el punto de venta, sino que generarle esa mayor cantidad de información al consumidor y por supuesto facilitar la trazabilidad si es que así fuera o gestión de inventarios a las empresas o incluso a a las empresas que se encuentran dentro de la cadena de valor con nosotros. Entonces, ¿cómo es que funciona? Ahí pues principalmente es un simple código de barras. El Digital Link se usa un URL con información estructurada. Ahí como pueden ver, tengo el ejemplo de un código de barras tradicional, que es ese 740-103-1311305. Y simplemente cómo es que se llegaría a traducir a través del Digital Link, principalmente pues manteniendo ese HTTPS, pudieran llegar a tener, ¿cómo se llama? Ya sea la información del sitio de GS1 o de su mismo sitio, que sería lo mejor. Y luego tenemos un 01, que son los identificadores de aplicación, que ahí más adelante les voy a comentar al respecto, y el código de barras. Entonces, con este URL, bajo el estándar de Digital Link de GS1, se puede llegar a escanear el producto por el punto de venta y asimismo, ¿cómo se llama? Mantener la identificación y accesar información adicional que nosotros queremos brindarle a la persona que está llegando a generar, ¿cómo se llama? El escaneo. Entonces, ¿cómo es que se genera? Entonces, principalmente hay un sintaxis, eso es lo que significa, hay un orden en cómo se debe realizar para poder trasladar la información y eso para codificar los datos y para que el sistema pueda reconocer qué es lo que está leyendo para poder pasar por el punto de venta, pero además mantener esa característica de brindar infinitas posibilidades de información. Entonces, como les había mencionado, los identificadores de aplicación o los AIs, ahí sí no es inteligencia artificial, sino que identificadores de aplicación, son esos números que se integran al inicio, que son un estándar GS1. Ahí incluso más adelante les voy a mandar la presentación y donde pueden accesar a un diccionario de todos los identificadores de aplicación, son más de 300. Entonces, por eso, muy importante siempre establecer el alcance de qué es la información que yo quiero transmitir. Y pues ahí, como les había mencionado, 01 es el código de barras, pero si yo le quiero poner información sobre la fecha de vencimiento, el número de lote, porque ya al momento de pasar por el punto de venta ya lo reconoce y sin tener que volver a digitar la información, el sistema lo integra dentro de esos campos. Entonces, aquí un ejemplo de ese sintaxis que les había mencionado de Digital Link de GS1 es en donde se tiene el protocolo del nombre del dominio, que principalmente lo que se está buscando es que sea el dominio de ustedes para que entonces así sepan sobre la empresa, aunque también GS1 está disponibilidad para apoyarles y entonces mantener dicha información o generarles esos URL en caso que no tuvieran un sitio web o alguien que les pueda generar todo ese proceso y desarrollo. Siguiendo entonces luego con el nombre del dominio, entonces está ese 01 que les había mencionado, que es el código de barras.
Luego entonces está 010, que en este caso es el número de lote, el 21, que estamos hablando de la serialización, y el 17, que sería la fecha de vencimiento. Entonces, así es como prácticamente se estaría generando de forma estándar ese URL que estaría generando ¿cómo se llama? La simbología de 2D, y por supuesto lo que se encuentra detrás de la mayor cantidad de información, que como les menciono, se puede agregar muchos datos. Aquí, digamos, hay 6 pilares que lo han realizado y lo han utilizado alrededor del mundo, que sería gestión de inventario, trazabilidad, seguridad, sustentabilidad, compromiso con el consumidor o mejoras del empaque. Claro está, no necesito integrar todo, pero eso también es lo bonito de la simbología 2D, que yo puedo empezar con una parte y luego lo puedo llegar a integrar con mayor cantidad de información. Entonces, no es que tengo que tener el puzzle de un solo, sino que puedo empezar por unas partes y luego ir agregando. Y eso pues principalmente otro tema dentro del alcance que yo debo de considerar, como ven en la pantalla, ahí principalmente mientras más cantidad de información y dependiendo de la información que yo agrego es si esta simbología va a ser variable o no. En cuanto a variable, me refiero es que si debo yo cambiar la simbología cada vez que imprimo yo el producto, o si puede ser al igual que la simbología lineal, que solamente sea uno y eso no va a tener variación. Entonces, claro está que mientras menos variable sea, es menor cantidad de información, sin embargo, es menor inversión que se debe realizar. Por ejemplo, si solamente quiero que tenga información del producto que pase por el punto de venta y se redirija a la información del producto, solamente utilizando el identificador aplicación 01 y el heading dentro del sintaxis del URL, eso no es variable, eso se puede llegar a imprimir en todos los productos. Si yo le quiero agregar el digital link con información adicional, eso también no es variable y se puede llegar a tener de manera estática dentro del empaque. Mientras tanto, si yo ya le agrego la información de fecha de expiración, por ejemplo, eso sí ya es variable, porque claro está, cada vez que genero un producto con una nueva fecha de expiración, yo debo de actualizar la simbología para que tenga esa información, y entonces así al momento de pasar por el punto de venta, ¿cómo se llama? Se llega a escanear la información. Lo mismo con la información del lote o el número serial. Entonces, mientras más información así variable que yo agrego, debo de considerar ya equipo en donde se conecte no solamente al momento con las herramientas que estoy utilizando para generar la simbología directamente a la línea de producción, que eso pues también nuestros socios estratégicos nos van a estar mencionando más adelante. Por otro lado, algo que se debe considerar si desean realizar este desarrollo es asegurar que el ERP tenga los GTINs actualizados para poder contar con esa información e integrarlo entonces al Digital Link del e-commerce o la aplicación móvil que están realizando. Y por otro lado, un resolver, que eso prácticamente es como un traductor de la información, que eso, como les menciono, GS1 ya tiene nuestro propio resolver, y los cuales pues los links también nos los pueden integrar dentro de nuestro portal de asociados para que entonces no tengan que invertir en ese desarrollo, pero claro está, estamos ahí a las órdenes para asesorarlos en cualquier caso que ustedes como empresa desean realizar ese mismo desarrollo. Que eso pues como les había mencionado, que es ese servicio que redirige al URL, prácticamente es una traducción a la información que se tiene, y eso pues principalmente para que funcione el Digital Link y se conecte entonces a la simbología. Ahí pues como les había mencionado anteriormente, se encuentra el Data Matrix y el código QR. ¿Cuál es la diferencia? Ahí pues principalmente
técnicamente tienen la información en pantalla en donde la cantidad de información que se puede establecer es mucho mayor en el QR que en el Data Matrix. Sin embargo, hay que considerar que mientras más información yo integre en cualquier tipo de simbología, más grande va a ser, y entonces ahí sí siempre estamos a las órdenes para referenciarles pues cuáles son los tamaños que se debería de estar utilizando, y entonces así que sea legible. Por otro lado, el Data Matrix tiende a ser pues mucho más resistente que el QR al momento de que se llega a tener algún daño por un raspón o algo. El QR, pues como se llama, puede sostener hasta cierta cantidad, pero el Data Matrix es mucho más resistente, y eso pues principalmente por la seguridad que se requiere dentro del sector de salud, y asimismo que el Data Matrix puede llegar a ser pues mucho más pequeño. Este se llega a utilizar hasta en pastillas en unidosis para contar con esa información, mientras el QR pues no se llegaría a contar con ese tamaño para poderlo escanear. Hay otro tema importante que hay que considerar. El Data Matrix es principalmente con uso con un sistema GS1 Global Office. Nuestra oficina global que se encuentra en Bruselas está trabajando y hablando con empresas para que también este tipo de simbología se pueda leer con dispositivos móviles, como hacemos con el QR, pero mientras tanto es solamente a través de una aplicación que se puede leer, mientras el QR, como lo utilizamos pues de día a día, se puede realizar a través de lectura ¿cómo se llama?, de nuestros celulares, y por eso es una ventaja que se está utilizando en todo lo que son productos de consumo masivo. Aquí, pues, como les menciono, un ejemplo de los tamaños recomendados que se deben de realizar para impresión del tipo de simbología de 2 dimensiones. Hay factores que pueden llegar a afectar el tamaño, es la cantidad de datos. Como había mencionado, mientras más datos, más denso será el código, y eso es lo que debemos develar, que incluso yo sé que nuestros socios estratégicos nos van a indicar la importancia de la nitidez y cuáles son los errores que se generan. Por otro lado, el nivel de corrección de errores, que este puede aumentar también el tamaño, y la resolución de impresión, que debe ser menos de 300 dpi para una buena legibilidad. Por otro lado, aquí la simbología QR se puede utilizar, que esa es también la ventaja, otro tipo de imágenes, orientaciones que se puede generar, y asimismo, pues como había mencionado, pues más pequeño a la simbología lineal. Dentro del posicionamiento es sumamente importante. Como había mencionado, pues va a haber un tiempo en donde todavía este tipo de simbología va a estar compartiendo espacio con la simbología lineal. Entonces ahí muy importante tomar en consideración que debe ir al lado de la simbología lineal, manteniendo esa zona muda o prácticamente ese espacio para que los escáneres puedan identificar la diferencia entre lo que es una simbología 2D y una simbología lineal, y por supuesto saber dónde empieza y dónde termina la simbología. Si todavía estamos integrando y compartiendo el espacio con una simbología de 2D y una simbología 1D, solamente la simbología 1D debe contar con la información numérica en la parte inferior. Sin embargo, cuando ya migremos completamente a simbología 2D, que puede ser escaneado por todas las cadenas, ahí quito yo la simbología lineal o de 1D y solamente integro la de 2 dimensiones, agregando el número en la parte de abajo. ¿Por qué es que realizamos eso? Es cualquier cosa, si se encuentra muy dañado la simbología, siempre se puede llegar a teclear de manera humana. Entonces es por eso que ese estándar sí se mantiene. Entonces, eso principalmente lo que debemos de tomar en cuenta al momento de integrar este tipo de simbología es primero la calidad de datos. Eso es sumamente importante
principalmente que ahí es donde van a estar ingresando nuestros consumidores, se van a estar informando. Voy a tener, digamos, incluso las estadísticas de la cantidad de escaneos, donde escanean. Entonces es sumamente contar con esa calidad de datos del identificador, de las fechas y todo lo que yo quiera integrar. Asimismo, definir el alcance. Si debo empezar poco con el alcance y luego pues ir creciendo o trabajando en desarrollar pues mucho más, que esa es la ventaja de este tipo de estándar, en donde no tengo que contar con toda la información de manera inmediata, sino que puedo ir paso a paso, pero claro está, para que el proyecto sea un éxito, se debe definir ese alcance con el equipo. Asimismo, la simbología y la tecnología, que eso, por eso nos acompaña pues Grupo Barcode y MC Logística del día de hoy, para que cuenten con información de todo lo que debo de considerar en lo que es hardware y software, y asimismo la medición de indicadores, ¿cómo se llama? Con este tipo de tecnología incluso podemos llegar a tener las estadísticas de toda la información del escaneo que se está teniendo alrededor del mundo. Y antes de darle pues el espacio a nuestros socios estratégicos, ahí para comentarles casos recientes que se están realizando. Ahí GS1 México realizó junto con una cervecería, este es el primer producto a nivel México que está utilizando simbología 2D ya en los puntos de venta, que es charro, incluso pues van a poder leer el QR y pues contar con información. Como pueden ver, está pues al lado de la simbología de una dimensión, y ellos ya integraron pues no solamente la información del código de barras, sino que la fecha de vencimiento, el lote y otra información para manejar su trazabilidad. Por otro lado, pues se encuentran este tipo de productos en donde se muestra la información del producto, instrucciones incluso de uso. Aquí entonces tenían también un producto en el cual querían saber dónde es que se encontraba la finca y la información que se encuentra del origen, que para muchos es importante. Entonces, como pueden ver, muchos productos están empezando a utilizar este tipo de simbología y están generando diferentes alcances según las necesidades que ellos tienen. Por otro lado, pues allí GS1 Costa Rica con productos Chao, en donde ahí pues principalmente dentro de la pantalla pues pueden ver Te la presentamos el nuevo empaque de los tacos de producto Chavo, el cual utiliza tecnología oxibiodegradable como parte de nuestro compromiso con el medio ambiente. Entonces, en conclusión, que por cierto, si desea mayor cantidad de información de otros casos de éxito que contamos, también podrán encontrar el enlace directo a webinars que hemos realizado y que está redirigido a nuestro canal de YouTube para pues contar que hemos realizado en años anteriores sobre estos casos. Pero antes de concluir, entonces, como les había mencionado, definir la información, ese alcance de lo que nosotros queremos realizar es sumamente importante para poder generar este tipo de migración, integrar los códigos dentro del empaque y el sistema de datos, la calidad de datos es sumamente importante, personalizar la experiencia según el usuario final, que claro que está relacionado con el alcance, como esos casos de éxito que les mencioné, que cada uno pues varía según la información que quieren integrar, cumplir con normativas de seguridad y trazabilidad, que eso en algunos países lo solicitan, contar con la certificación y la información necesaria dentro del código para poder cumplir con esas normativas y medir el impacto de la eficiencia operativa y la experiencia del consumidor. Ahí entonces dejo un pequeño espacio de consultas si es que hubieran. Ahí sí, no sé si Marcela me puede comentar si en el chat contamos. Creo que aquí presencialmente no contamos con alguna consulta.
De momento no hay ninguna consulta, Ana María. Ok, perfecto. Si no, entonces ahí pueden nuevamente escribir cualquier consulta en el chat y con todo gusto se los podemos contestar pues más adelante. Pero para mí el día de hoy es un gusto en brindarle entonces el espacio a Enrique Pratesada que nos acompaña de Grupo Barcode. Él es el gerente general y que Enrique es un gusto que nos acompañes el día de hoy. Ahí te confirmo que ya podemos ver tu presentación. Solamente, ahí estás, que estabas sin mute. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por tu presencia. Dentro de muy interesante toda la introducción que nos dan a Maren sobre este tipo de códigos y simbologías. Y en mi caso, pues yo les voy a hablar un poquito de las consideraciones que tenemos que tener a la hora de imprimir este tipo de códigos. Principalmente, aunque hay muchas formas de imprimirlos, muchas formas de hacerlos, nos vamos a concentrar en la parte de impresión de etiquetas, que es algo muy utilizado y muy popular en nuestro medio. Antes de empezar, bueno, como ya Ana Maren tuvo la amabilidad de introducir, mi nombre es Enrique Pratesada, soy gerente general del Grupo Barcode, empresa que tiene ya 33 años en Guatemala y que comenzó de la mano de GS1, lo que en su momento fue el Instituto Centroamericano de Codificación Comercial. Y bueno, ya durante todos estos años hemos trabajado de la mano en muchas oportunidades y nuevamente gracias a la Maren por la invitación. Ahora, ya pasando a la presentación. Okay, listo. No se ve el avance de la presentación, Ana María. No logramos verla, está todavía, digamos, en la página principal. Porque aquí sí me sale que está avanzando. A ver, por alguna razón. Ya se ve en la... Perdón, Enrique, ¿podría repetir la consulta? Sí, es que yo voy avanzando, pero veo que en la presentación, en la pantalla, voy a dejar de compartir un momentito, dame segundo. Ok. Sí, ahí principalmente lo que a mí me funciona, ¿por qué sucede eso? Es cuando estoy compartiendo la pantalla, debo de volver a seleccionar el PowerPoint para que sepa de que yo estoy moviendo el PowerPoint. Ok. Sí, es que lo que pasa es que me sale la pantalla de a la par donde va caminando, pero no en... Dame un segundo. Si no, si gustas, entonces comparto yo la presentación y tú me indicas para avanzar. Dame un segundo, voy a probar otra vez. Quizás algo pasó aquí. Es que está como en varias pantallas. Ok. ¿Ahora sí? Ahora sí. A ver. Ahora sí, ¿verdad? Sí, perfecto. Ahí estamos. Okay, listo, Muchas gracias. Simplemente era reiniciar. Bueno, existen diferentes métodos para imprimir etiquetas. Tenemos esencialmente los métodos comerciales y de alto volumen para productos de consumo masivo, para pues, cosas como las que presentaban a Maren, que son repetitivas y de muy alto volumen. Para eso tenemos tecnologías como flexografía, litografía, etcétera, que son para cantidades muy grandes del mismo código con la misma información única. Y también tenemos la impresión digital de etiquetas de alto volumen que ya pueden tener cierta personalización y manejo de información variable en algunos casos, pero igual son para altos volúmenes. Ahí tenemos algunas imágenes, algunos ejemplos de ese tipo de equipo. Y luego tenemos la impresión bajo demanda, que
utiliza diferentes tecnologías, principalmente impresión láser, impresión de inyección de tinta, sublimación digital y las impresoras de etiquetas térmicas. Estas son las principales de bajo demanda y me voy a concentrar en la parte de las impresoras de etiquetas térmicas, ya que nos permiten mucha versatilidad y en nuestro medio, especialmente para muchos productores de bajo volumen, de volumen intermedio o de información variable para sus equipos, para sus productos, es muy utilizado. ¿Qué son realmente las impresoras térmicas de etiquetas? Bueno, son que muchas veces dicen, bueno, pero yo puedo imprimir etiquetas en cualquier otra cosa, una láser, etc. Realmente este tipo de impresoras están optimizadas para lo que es etiquetas autoadhesivas, ¿verdad? Y tienen mucha inteligencia para poder generar los códigos de barras lineales, matriciales, etcétera, y realmente son una unidad de procesamiento muchas veces subutilizada, porque hay muchas impresoras que incluso pueden trabajar de forma standalone, o sea, sin una computadora. Pueden, a una impresora yo le puedo conectar directamente un escáner, le puedo conectar directamente una balanza, le puedo conectarla en internet, puedo hacer muchas cosas la impresora per se, y aparte la impresora tiene internamente toda la inteligencia para poder hacer muchos códigos de barras diferentes. Y ahí vamos a ver realmente a qué me refiero con eso. Generalmente, bueno, todas estas impresoras utilizan impresión utilizando calor. Es decir, transfieren por calor, se activa lo que le llamamos el cabezal, donde están los puntos que imprime, y el calor se transfiere al material. Por lo tanto, existen dos tipos, las térmicas directas, que transfieren el calor directamente al papel, formando la imagen. Si se recuerdan, los que no son tan jóvenes, se recuerdan del fax, de los faxes, que es ese concepto térmico que por medio de calor se forma la imagen. Y las de transferencia térmica, que es el mismo concepto, solo que entre la etiqueta y el cabezal que imprime hay una cinta de celulosa con una capa que es la que se transfiere sobre la etiqueta. Por eso es transferencia térmica, pero es el mismo equipo, la misma tecnología, simplemente variaciones. ¿Qué me da esto? En el caso de las etiquetas térmicas directas, yo tengo una cantidad limitada de materiales y productos que puedo utilizar de papel, porque tienen que tener un recubrimiento que reacciona al calor. Entonces, generalmente son etiquetas para un solo uso, para un consumo rápido, que no van a estar mucho tiempo en el mercado o en el objeto que voy a identificar. Y tampoco soportan en algunos casos condiciones muy extremas, porque precisamente por sus características de que tienen un recubrimiento químico que reacciona al calor y al contacto, por la fricción pueden mancharse, pueden dañarse y se puede crear una línea sin querer sobre una barra que lo haga ilegible. Entonces tienen ciertas limitantes. Usando un ribbon, convirtiéndola en transferencia térmica, me permite una gama mucho mayor de materiales con los que yo puedo jugar y obtener etiquetas mucho más duraderas. Una característica muy importante es que imprimen utilizando puntos cuadrados. Eso lo dejo así, lo resalto porque más adelante es importante que lo tomen en cuenta. Ahí les voy a explicar después por qué. Son relativamente fáciles de utilizar y existen esencialmente de 4 tipos: portátiles, de escritorio, industriales y especializadas. Ahí abajo lo podemos ver. Portátiles, pues, son las que podemos llevar en el cincho para imprimir etiquetas en diferentes lugares dentro de una bodega o en algún otro ambiente. Las impresoras de escritorio, que son generalmente para bajo volumen de etiquetado. Las industriales, que son para alto volumen y que tienen mayor características de conectividad, etcétera. Y las impresoras que ya me permiten hacerlo directamente en una línea de producción, sobre las cajas, etcétera, que son el último dibujo que aparece ahí.
Para optimizar la impresión, ya centrándonos en el tema de QR o Data Matrix que Ana Maren nos explicaba, hay que utilizar una serie de mejores prácticas, le llamo yo, o de consideraciones que voy a tratar de resumir rápidamente. Primero es entender los formatos de GS1. Bueno, eso ya explicó Ana Maren, es saber qué es lo que quiero reproducir, qué información quiero poner, qué identificadores de aplicación, etc. Luego, seleccionar el tipo de impresora y etiqueta de acuerdo al producto que voy a etiquetar, al ambiente en el que va a estar, la duración que va a tener. Y luego el tamaño de la etiqueta, etc. Y luego el diseño óptimo del código que voy a utilizar. Como ya lo explicó Ana Maren, los códigos utilizan ciertos patrones de seguridad, ciertas dimensiones mínimas, pero finalmente todos los códigos están formados por pequeños cuadritos que sumados, por ejemplo, en un código lineal en la dirección vertical me forman una barra, y en la dirección horizontal el ancho de la barra que contiene la información. En un código matricial, como son los que hemos estado viendo, pues me definen en la altura y en el ancho en diferentes columnas toda la información. Idealmente, un código debería ser 1/10 de la distancia máxima de lectura. O sea, si lo quiero leer a 1 metro, debería ser de 10 por 10 centímetros el tamaño del código. Obviamente esto está basado en los estándares mínimos, pensando en cámaras, etcétera. Hablando de escáneres de código de barras, que eso ya lo mencionarán más adelante, hay escáneres, pues eso varía porque tienen características muy particulares para leer en diferentes distancias un código de un determinado tamaño. Y luego respetar mucho el margen que se deja del código de barras versus el resto de información, para no sobrecargar los laterales y que no pueda ser leído. Luego, la resolución y el contraste. Para las impresoras de este tipo, se clasifican la resolución es en puntos por pulgada, 200 puntos por pulgada, que realmente son 203, 300 puntos por pulgada, 400, 600. Realmente para la mayoría de aplicaciones de etiquetado, con 203 dpi funciona muy bien. Obviamente, si quiero hacer códigos muy pequeños o de mucha densidad o de mucha seguridad, quizás 300 dpi es una mejor opción. Como les decía, precisamente porque los códigos de barra, ya sean lineales o matriciales, están formados por pequeños cuadrados, toda su información, los puntos del cabezal de impresión de este tipo de impresoras son cuadrados, para que formen cuadrados, rectángulos perfectos, que cuando se amplifiquen sean rectángulos y cuadrados perfectos. Entonces, esa es la razón por la que estas impresoras imprimen con puntos cuadrados, al contrario de la inyección de tinta, las láser, etcétera, que son puntos redondos. Importante mantener un buen contraste, evitar fondos muy texturizados o colores oscuros o colores de fondo que no den un buen contraste. Luego, ajustes de la impresora. Es importante hacer un balance entre velocidad y temperatura, porque como ustedes saben, esto imprime por calor. Entonces, si yo voy muy rápido, no le estoy dando tiempo a que el punto se caliente y se enfríe, que es lo que hace formar la imagen. Si voy demasiado lento, va a salir demasiado negro. Entonces, siempre tiene que haber un balance. No es poner el ribbon, poner la etiqueta y darle a imprimir. Y quiero sacarlas más rápido. No, porque la velocidad va a hacer que la imagen salga más pálida. Entonces, todo eso es un juego que hay que, y que varía de acuerdo a los materiales. No es lo mismo imprimir sobre un poliéster que sobre un nylon, que sobre un papel, que sobre un térmico directo. Entonces, esto es que hacer buenos ajustes para optimizar la impresión y la durabilidad de la impresora. Y todo pues está de acuerdo al material en el ambiente que queremos escanear. Luego, obviamente, la optimización del contenido, que es minimizar la información. Si voy a usar URLs específicos para mis productos, para validarlos, etcétera, no usar URLs con nombres gigantescos, porque toda esa información va a ir adentro y me hace que el código tenga que ser más denso.
Entonces, y de utilizar los identificadores de aplicación correctos, como lo mencionó Ana Maren. Luego, utilizar corrección de errores adecuada de acuerdo a la información y a la densidad que quiero usar. Ya lo explicó Ana Maren, existen un estándar SC200 que utiliza los data matrix y 4 niveles que utilizan los códigos QR que aparecen ahí, que es nivel bajo, medio, etcétera, ¿verdad? Están entre un 7 y un 30%. ¿Qué significa eso? Que es capaz de auto recuperar el código hasta un 30% de daño. O sea, que si el código está dañado hasta un 30%, aún así lo puede leer. A eso se refiere eso. Luego, la validación y verificación del código. Importante, luego de generarlos, imprimirlos, hacer mis pruebas, estar seguro que la información es correcta, que lo puedo leer correctamente en todos los escenarios, porque no es solo que yo tenga el mejor escáner del mundo y la mejor cámara de un celular que puede tener 24 megapíxeles, etcétera. Lo leo perfectamente, pero no estoy garantizando que el que tiene un escáner simple, quizás un chinito o una cosa así en una tienda, lo vaya a poder leer porque no tienen la misma resolución, no tienen la misma capacidad. Entonces siempre hay que basarse en lo que los estándares dicen. Luego pruebas en condiciones extremas, de acuerdo a dónde va a estar expuesto el código, o si va a ser simple producto en un supermercado o va a ser en otras condiciones. Y como les decía, pues todos los escaneos de prueba que ya nos explicarán toda la parte de escaneo, ¿verdad? Y lo importante es saber que cumple con los estándares. En ese sentido, GS1 tiene un servicio de verificación de códigos para garantizarles a ustedes que cumple con toda la ley. Luego tenemos la parte de software y formato de impresión. Ok, hay que utilizar software adecuados para el diseño de los códigos, especialmente si son etiquetas. Existen programas en el mercado como Bartender, Nice Label, Zebra Designer, etcétera, que me permiten optimizar la impresión de los códigos y que manejan todos los estándares de GS1 a la hora de diseñar. Bartender es quizás uno de los mejores softwares del mercado y es súper amplio y tiene una estrecha relación con GS1, por lo que a nivel global, por lo que todo eso está considerado. También importante, si ustedes quieren esa información, la van a tomar de una base de datos, la van a tomar de otro sistema, de interfazarse con un ERP, un WMS, considerar un software que les permita esa versatilidad, ¿verdad? Y luego utilizar gráficos únicamente para los detalles de la etiqueta, para logos, pero no para el código, porque ese es un grave error. Y quizás aquí me voy a tomar un par de minutos más, pero muchos compran e invierten en impresoras industriales de etiquetas de cientos o miles de dólares, y a la hora de imprimir etiqueta, por ahorrárselo del software, vienen y bajan y generan una imagen gráfica de internet y eso es lo que utilizan para hacer su etiqueta. Y eso no es una forma optimizada de trabajar, y ahí lo vamos a mostrar por qué. Eso solo es para logos, etcétera. Para el código hay que permitir que la impresora utilice su inteligencia propia para generar el código, no hacerlo como una imagen. Y por último, mantenimiento regular, principalmente el cabezal de impresión. El cabezal de las impresoras es una parte que se considera un consumible, es decir, después de una cantidad de pulgadas impresas, 1 millón, 2 millones, dependiendo del tipo de cabezal, se tiene que desechar, se tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque los puntitos se empiezan a quemar, y en el momento que uno de esos puntos se quema, lo que hace es que no salga impreso y empiezan a salir líneas blancas en los códigos. O al revés, se llena de suciedad y el mismo calor se transfiere a puntos vecinos y genera manchas negras en las impresiones. Entonces se recomienda, como la imagen que aparece ahí, un cabezal sucio, y luego de limpiarlo ya es un cabezal parejo. Obviamente hay que limpiarlo con alcohol, con un paño suave. Muchas veces en el cabezal se traba alguna etiqueta, se pega una etiqueta. ¿Qué es lo que hace el usuario? Empieza y toma una cuchilla y con una cuchilla empieza a tratar de quitar la etiqueta,
Y con eso dañó el cabezal automáticamente y dañó 400, 500 dólares o más si son de 300 dpi. Entonces, es muy importante un mantenimiento regular, un buen mantenimiento, una inspección visual del cabezal, pero de forma correcta. Aquí tengo algunos ejemplos de los errores de impresión más comunes. Uno, mala calidad de impresión. O sea, si ven en la fila de arriba, puntos demasiado negros, distorsión, deformaciones en el código. El código debe ser cuadrado, pero está deformado. Con excepción de Datamatrix, Datamatrix sí soporta una posición rectangular, pero el QR no. Manchas dentro del código o mucho contraste. Márgenes inadecuados. Si ven dónde está el círculo verde, tengo dos códigos que aparentemente son iguales, pero el del círculo verde sí es legible, el que está a la par no, porque no tiene una línea blanca que margen, un cuadro blanco interno que hace la separación entre la información del código y todo lo que está a la par. Entonces, es importantísimo ese margen blanco, respetarlo y manejarlo. Luego, códigos muy complejos, hay quienes se ponen, especialmente los de mercadeo, se ponen coquetos con los códigos y empiezan a hacer cosas interesantes, pero para los estándares de producto eso realmente no es válido. Eso para temas de mercadeo, códigos de enlaces que no tienen nada que ver con GS1, ok, pero para esto no. Luego, colocar los códigos en superficies cilíndricas, como en la imagen que se ve ahí abajo, tampoco es una forma correcta. Y no usar un buen nivel de corrección de errores según la información que estoy manejando. Esos son los principales errores y las principales cosas que se ven en este tipo de código. Pasando a la parte de impresión, esto es un ejemplo que yo generé utilizando Bartender, ¿verdad? Aquí les voy a compartir rápidamente. No sé si ven si cambió la pantalla a Bartender. Sí, ahorita ya Ok. podemos ver el bartender. Ok, perfecto. Solo me quedan un par de minutos. Esto es, acá tengo dos simbologías GS1 Datamatrix con la misma información. Aparentemente, ustedes lo ven en pantalla, lo ven igual, lo ven perfecto, son la misma cosa. Si cliqueo en este, me va a salir una pantalla, no sé si salió ahí la pantalla de características. Confirmo que sí Mando. se puede ver la Ok, pantalla. ok, perfecto. Ok, aquí esto es algo propio del software donde ustedes definen el código, la simbología, etcétera, ¿no? Pero finalmente, aquí donde se define, yo le digo GS1 Datamatrix. Él me pone todos los parámetros de seguridad, etcétera, etcétera, y me dice que si quiero usar identificadores de aplicación, y tiene un wizard para eso muy bueno. En este caso estoy diciéndole que va a ser un data link, un digital link, y me pone de una vez ahí la base a la que yo voy a usar, y luego la información que le voy a colocar al código. Este que está aquí, que ven es lo mismo, no es un código generado en Bartender, es simplemente una imagen, un picture, una imagen que yo bajé, generé en internet con un generador de QR de Datamatrix y la puse ahí. Pero ustedes lo ven igual. Entonces, voy a regresar a la presentación. No sé si ahora se ve ni la presentación de nuevo, Ana María. Podemos ver la presentación, pero lo estamos viendo con el formato de presentador, digamos, Sí, puedo ver las sí, notas y todo. sí. Ujú. Permítame. Ahora sí. Ahorita sí, excelente, Ok. gracias. Entonces, ahora aquí un pequeño video donde ven cómo imprimo la etiqueta en esta impresora.
Ahí se está generando. Ustedes ven, se ve todo aparentemente bien. Y paso a la etiqueta. Esta es la etiqueta que imprimí ahí. Esta es una fotografía. Y ustedes pueden ver el código que fue generado con la inteligencia de la impresora y el código que fue como una imagen. No sé si alcanzan a ver ahí, pero si no, paso a la siguiente, donde si lo ampliamos, esto es lo que realmente no ven nuestros ojos, pero es lo que ve el escáner, lo que ve la cámara, lo que ve el dispositivo de lectura. Exactamente el mismo código utilizando la inteligencia intrínseca de la impresora o utilizando simplemente una imagen. Si ven, con la inteligencia intrínseca los puntos son cuadrados perfectos, mientras que con la imagen, obviamente, es una imagen que la tiene que procesar como tal y va a salir todo punteado, y mientras menos la resolución de la imagen, más va a salir así. Y ahora imagínense, en un código con mucha información, en un código denso, empiezo a tener problemas de lectura. Para terminar, les quería compartir algo aquí. Ven una pantalla negra con un texto. Ana Mare. ¿Aló? Ana Mare. Sí, Sí, la sí se vemos. puede ver la pantalla Ok, negra. perfecto. Para terminar, cuando cuando el bartender le manda, o cualquier otro software, le manda a la impresora la información de lo que quiere imprimir usando el código, la inteligencia, el lenguaje nativo de la impresora, lo que realmente le está enviando es lo que ven en pantalla. Una serie de instrucciones que le dice el tamaño de la etiqueta y le dice un código data matrix en las coordenadas tal, con tal ampliación, con tal tamaño de elemento y con esta información. Luego el tipo de font y el código y la información humanamente legible que aparece en el título de la etiqueta. Eso es todo. Así de simple. Ahora bien, si lo tienen que enviar como imagen, voy a cambiar y lo que va a enviar es eso que está ahí. O sea, realmente las instrucciones y luego va a mandar un bitmap, o sea, un mapa de puntos con todo eso que está ahí. Y al final, pues sí, el título. O sea, dos formas de hacer lo mismo, pero creo que es obvio y por puro sentido común que ustedes se dan cuenta que es más óptimo, más rápido, más seguro, optimiza la transmisión con la impresora, me puede generar las impresoras más rápidamente, y la calidad de impresión va a ser completamente diferente. Las dos cosas hacen exactamente lo mismo, pero uno cuando lo hago con una imagen y el otro es cuando aprovecho la inteligencia intrínseca de la impresora. Entonces, realmente, eso es lo que quería mostrarles específicamente con esto de los puntos cuadrados y la importancia de este tipo de factores para imprimir estos códigos en estas máquinas. O sea, es muy, muy importante tomarlo en cuenta. Porque muchos que desarrollan y hacen sus propias soluciones o imprimen, yo lo bajo a internet, lo pongo en la etiqueta como una imagen y listo. No están aprovechando ni sacando provecho, sacando provecho del equipo que tienen y de las virtudes que tienen este tipo de softwares y de impresores. Entonces, con eso doy por terminada la charla, un poco rápido, hay mucho material como para esto, espero que esto haya sido solo pues como para abrir un poquito los ojos y de las virtudes y de las características de este tipo de equipos para imprimir nuestras propias etiquetas y bueno, no sé si tienen preguntas, si no, pues muchas gracias por el tiempo. Muchísimas gracias, Enrique. Ahí, antes de aperturar a las consultas, vamos a estar compartiendo el material y entonces así van a contar con el contacto de nuestros socios estratégicos que nos acompañan el día de hoy. Ahí le solicito a Marcela Archila, que forma parte de nuestro equipo aquí en GS1 Guatemala, si hay consultas en el chat o... Gracias. Tenemos una consulta. Indican cómo sé si mis impresiones pueden generar códigos 2D con la calidad y resolución necesarias
para poder garantizar toda su legibilidad en la cadena de valor? Ok, bueno, normalmente todas las impresoras en sus especificaciones, sabiendo el modelo y el tipo de impresora que tengo, es muy fácil determinar si tiene la capacidad de imprimir eso. Luego, porque hay muchas impresoras que, por ejemplo, vienen y lo tienen, pero no traen un software adecuado, porque eso ya es un tema aparte. Entonces, por ahí, por ejemplo, con un software como Bartender se da la combinación necesaria para sacarle provecho, porque eso es lo que pasa. Se compra la impresora, no se compra el software de etiquetas, porque muchas veces, pues sí, tiene un costo a veces hasta mayor que que la impresora o parecido, dependiendo del modelo de impresora. Entonces, no, eso ahí las voy a hacer con Word, con Excel y todo eso. Entonces, no se está aprovechando la inteligencia. En cambio, si se adquiere un software como los mencionados, este ya tiene los drivers y tiene todo lo necesario, conoce de las impresoras para sacarles ese mayor provecho. Y muchas veces es también en las especificaciones de las impresoras dicen todo el tipo de códigos de barra que pueden imprimir y generalmente QR y Datamatrix son muy populares y están. Yo no he encontrado una impresora, obviamente de cierto renombre, pues, que no lo soporte. Entonces, eso sería, lo importante es el conjunto de una buena impresora, pero principalmente un buen software que saque provecho de la inteligencia de impresora. Si lo hacen con un Word, con un Excel, con otra cosa, nunca jamás van a poder optimizar la impresión. Excelente, Enrique, muchas gracias, ¿no? Incluso ahí, pues siempre también invito ahí a consultar directamente al equipo del Grupo Arcode o MC Logística y pues cualquiera de nuestros socios estratégicos a consultarles directamente sobre el equipo que tienen y ver si requieren actualización o pues lo que estaba mencionando Enrique. Muchas gracias. Ahí creo que contamos con otra consulta, Marcela, si fuera tan amable. Gracias. Sí, dice, ¿cómo puedo evaluar si mi ERP está listo para poder manejar códigos 2D? Ok, generalmente si hoy en día ya manejan códigos de barra de los que se trabajan en el mercado, en los productos, es muy 99% que sí se pueda, porque precisamente la opción más básica con el identificador 01 es con el GTIN, que es, digámoslo así, el código que hoy se utiliza para los productos. Entonces, aunque el ERP no maneje todo esto de los indicadores de aplicación y demás, precisamente es el software de código de barras como un bartender el que sí lo maneja y el que va a hacer esa interfaz con el ERP para tomar la data que le interesa y agregarle la data pertinente a los indicadores de aplicación, a las fechas de vencimiento. Por ejemplo, si su ERP tiene el código de barras que utilizan actualmente, que es el GTIN, la fecha de vencimiento, el lote, etcétera, Bartender toma eso, le agrega los identificadores de aplicación, se diseña el formato de la etiqueta, lo hace hasta con un wizard, es muy fácil hacerlo, y ya con eso tiene la capacidad de imprimir etiquetas desde su ERP sin preocuparse de que si lo soporta o no lo soporta, ¿verdad? Esto le da ese valor agregado al ERP para poder manejar las etiquetas, los códigos de barra 2D en base a los estándares GS. Excelente, muchísimas gracias, Enrique. Ahí no sé si contamos con otras consultas, Marcela. No, por el momento no. Muchas gracias. Ahí vamos a dejar entonces un espacio, Enrique, en donde pues también ambos que nos están acompañando el día de hoy nos puedan brindar pues mayor cantidad de información, pero entonces por eso ahorita le cedo el espacio a... Hola, hola. Sí, muy Ahí buenos días, estamos. ¿Qué Gabriel. tal? ¿Cómo Ahí, están? bienvenido. Y pues ahí previamente a que compartas tu pantalla, ahí pues para Gracias, con todo presentarte. gusto. Con Contamos todo entonces gusto. con el gusto con Gabriel Chinchilla, jefe de ventas de MC Logística. Y como comento, pues vamos a dejar un espacio al final en donde tanto Grupo Arcode como MC Logística pues pueden contestar mayor cantidad de dudas. Muchas gracias y bienvenido, Gabriel. Ahí confirmo que Muchas podemos ver tu gracias. pantalla.
Gracias, gracias. Muy amable por la presentación. Muy interesante, Enrique, también la información que nos compartiste. Yo sé que ya estamos un poquito cansaditos porque pasa que ya tenemos un poquito más de una hora en esto, pero intentaré ser lo más breve, conciso e informativo acerca de los lectores de código de barra, ¿verdad? 1D, 2D, acerca de cómo se maneja este mundo. Como bien decía Ana, MS Logística, bueno, yo soy el jefe comercial en la empresa. MS Logística es una empresa que tiene cerca de, bueno, justamente cumple este año 43 años en la región. Y estamos en diferentes países. Aquí en Guatemala reciente tenemos 8 años para el apoyo justamente en todas las soluciones de trazabilidad de sus empresas. Bueno, iniciando un poquito, me encantaría, bueno, voy a pasar, perdón. Ahí ven la presentación correcta, ¿verdad? No sé por qué no me paso. Ahí está, perdón. Bueno, listo. Hablemos un poquito acerca de los lectores, porque los lectores realmente forman parte justamente de la parte siguiente de todo lo que Enrique hablaba acerca de las impresiones, ¿verdad? Creo que va todo el tema de la data que se tiene que tener. A partir de la data, base de datos, que forma parte, base de datos que tenga sentido, la data que tengamos. A partir de eso, el suministro de impresión, la impresora, y después de esto, la aplicación de la etiqueta en un sustrato específico, cualquiera, el que sea, y a partir de ahí ya empieza todo el tema de la captación de información, ¿verdad? La captación de información, nosotros hablamos acerca de esto y en electrónica lo llamamos la decodificación de información, cómo nosotros decodificamos. Venimos nosotros acostumbrados desde chiquitos a pensar acerca de la decodificación como aquellas barras paralelas que vamos entendiendo nosotros, que son un número muchas veces consecutivo, otras veces normado, pues S1, algunas veces algunos códigos libres, y justamente en esta parte ya estamos justamente migrando a la parte del QR, del data matrix, del código Aztec, etcétera, 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 ¿verdad? Es más, todos hoy en día, a razón de justamente todo el tema de pandemia, nosotros vamos a un restaurante y nos damos cuenta de que el código de barra ya forma parte del activo de un restaurante. Ya no te dan normalmente un menú, sino que le dicen léalo con su celular. Todos tenemos acceso a un dispositivo móvil y leemos de esa manera justamente el menú como tal, ¿verdad? Esto es una gran ventaja, y a razón de esto es que nos generan a todos nosotros la versatilidad comercial y en sus casos, obviamente con sus empresas o en sus emprendimientos, de manera más fácil la lectura y el acoplamiento de más información, sea alfanumérica, en este tipo de códigos. Ustedes verán en la imagen un poquito acerca de tipos de escáneres como tal. Podemos ver un escáner alámbrico, un escáner, el verde que aparece acá en la pantalla, que es un escáner industrial, otros escáneres que son inalámbricos también, handhelds computer, que son los PDA que le llaman, o los equipos que incluyen un escáner dentro de un equipo como tal, que lo que sirve obviamente para una visualización. Vamos a ir hablando acerca de esto más adelante, pero le mostraba justamente esto porque todos pensamos, escáner solo es el de pistola, ¿verdad? Pero realmente vamos más allá, ¿verdad? Escáneres existen hasta de bolsillo, como el que aparece a la izquierda, parte abajo, que aparece uno negro y uno blanco. Estos son escáneres también, ¿verdad? Marca Zebra, que manejan todo el mundo del pocket scanner que le llaman, que escanean tan fácil como un celular, ¿verdad? Entonces, en todo este mundo, nosotros, qué cosas debemos considerar a la hora de saber qué escáner elegir? Porque digamos que todos podemos tener un escáner en nuestro trabajo y demás, pero ¿qué hace? ¿Hasta dónde llega? ¿Cuáles son las funciones que este escáner me va a permitir hacer y cuáles son las que no? Bueno, la número uno, lo que me debo de preguntar justamente es la distancia a la que quiero leer, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque existen escáneres
robustos y existen escáneres no tan robustos dentro del mercado o los portafolios de las marcas que nosotros pues, obviamente debemos de considerar. Número 2 es qué código de barra quiero leer. Cuando me refiero a qué código de barra quiero leer, me refiero a 1D o 2D. En este caso estamos hablando 2D, estamos hablando de si un QR, si un Data Matrix, si un Aztec, si un PDF 417, etcétera, etcétera. Número 3, ¿en qué ambiente estaré leyendo mi código? ¿Por qué digo esto? Porque normalmente, y esto es algo, es un buen hacer, y esto lo comento no solamente para este tipo de escáneres, sino para handhelds también que tienen ustedes en sus empresas o que quieran tener, es justamente apoyarnos mucho, por ejemplo, en las hojas de especificación de los equipos. Las hojas de especificación de los equipos nos detallan justamente algunos aspectos a considerar para nosotros saber qué tipo de escáner tenemos que tener para qué tipo de clima. Entonces, eso es bien importante porque a partir de eso es el performance que debe de tener, o mejor dicho, el performance que va a tener nuestro escáner va a depender justamente de si está dentro de esta temperatura o de este margen, de esta brecha de temperatura como tal. Número 4 es, ¿necesito solo leer o necesito visualizar, verdad? Esto es importantísimo, porque muchas veces nosotros entendemos de que un escáner a la hora de la lectura, cuando yo capto la información, si esto se me redirige directamente a mi Excel, a mi Cardex, a mi ERP, si este ERP alimenta a mi WMS, etcétera, etcétera, etcétera. O si este escáner es un escáner estilo Ángel, que tiene una Ángel, perdón, que la Ángel tiene un escáner y que yo todo lo estoy visualizando in situ, ¿verdad? Esto es importantísimo porque obviamente nosotros entendemos que nos da más independencia a la hora del funcionamiento de un equipo y de la operatividad eficiente que nosotros podamos llegar a tener. Importante, todo el tema de tamaño, yo sé que ya lo hablaron un poquito, pero es importante esto y me engancho un poquito con respecto a lo que comentaban antes con el tema de las impresoras con Enrique, era el tema, por ejemplo, de los tamaños. Sí, importantísimo obviamente saber los tamaños, por ejemplo, en el tema QR, Data Matrix o código azteca en estos casos, que son los que yo traigo por acá, pero importante también entender, por ejemplo, de que a la hora de poder escanear y decodificar una información o un QR que nosotros tengamos, nosotros tenemos que tener total y ahí sí que certeza de que de que el QR o que el código 2D está bien impreso. Y aparte de que esté bien impreso es dónde estoy imprimiendo esto, el sustrato o el papel. Y me voy un poquito hasta atrás, ustedes se dan cuenta, porque esto es vital para esta parte, ¿verdad? El tema del tipo de papel que yo estoy ocupando, porque una cosa diferente es imprimir sobre térmico directo, a otra cosa es imprimir sobre polipropileno, por ejemplo. Muy bien lo explicaba Enrique en la parte justamente de los drivers que tienen que tener estos. Y disculpen que me voy hasta allá, pero es bien importante entender esto porque muchas veces nosotros entendemos y nos dicen, pero el térmico directo, imprimieron un QR en un térmico directo y pasó un rozamiento por A o B motivo y quieren escanear con cualquier escáner, 2D que sea, y no se puede. Y se preguntan, híjole, ¿por qué no se puede? Y es porque el térmico directo normalmente, el papel térmico directo, el térmico directo tiene, digamos, como bien comentaban, propiedades químicas que permiten de que el roce o el contacto haga que el QR, por ejemplo, ya no se defina tanto. Entonces, a la hora de la codificación, se recuerdan aquel 7, 10, 15 y 30% que decía justamente Enrique a la hora de reestructurar el código, eso pues pasa a ser más allá, entonces ya no lo puede leer. Esto es bien importante para que nosotros sepamos el tipo de material que estamos ocupando para la impresión de nuestros QR, porque esto es lo que viene a alimentar a la hora de la lectura, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos ha pasado que no podemos leer un código
que en nuestra ubicación de nuestra bodega tenemos nosotros un código, lo queremos leer y no se puede a la hora de captación de información. Si tenemos WMS, donde nosotros, por ejemplo, queremos entrar a esa mini bodega del WMS para hacer un picking con una handle en específica. Todas estas partes son vitales e importantes que ustedes las sepan para que, digamos que todo el proceso logístico sea lo más pulcro posible, ¿verdad? No quiero detenerme realmente a hablar un poquito acerca de las medidas del 10 por 10 milímetros, del 15 por 15, porque eso realmente es entender justamente que el QR requiere un centímetro cuadrado mínimo para leer, para ser leído. Entre más densa sea la información que nosotros le pongamos a nuestro QR, a nuestro data matrix, etcétera, etcétera, más, digamos que tupido, podría decir, tupido va a estar nuestro QR y nuestro data matrix. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que inevitablemente va a pasar de que nosotros, por lógica, vamos a tener que hacer más grande el código para que este código sea legible, porque como va a estar más tupido de información, obviamente la decodificación va a ser más difícil. Y aquí justamente es donde entran los factores que influyen a la hora de la lectura. Bien decían anteriormente que en el tema de la impresión es el tema del contraste. Un data matrix, digamos, a diferencia del QR, el data matrix puede ser impreso con tinta blanca, por ejemplo. Puede ser impreso por tinta blanca o por tinta negra. Es una gran ventaja que se puede tener en esta parte, ¿verdad? Contraste se refiere justamente a la diferenciación de colores entre el fondo y el código. Inevitablemente se tiene que tener pues para que la lectura sea lo más fiable posible en esta parte. La resolución del escáner va un poquito en los temas técnicos del escáner como tal. Nos decimos temas técnicos de resolución, por ejemplo, si el escáner es un escáner lineal o es un escáner imager o es omnidireccional dentro de todo este mundo de escáneres como tal, ¿verdad? La iluminación, pues obviamente es lógico, y la distancia de escaneo, que es lo que les comentaba hace un momento, que es el tema justamente de la robustez y los tipos de escáner que yo puedo tener para diferentes soluciones. Si yo en mi bodega quiero escanear a una distancia y aquí justamente voy a esta parte, la distancia de lectura, quiero escanear a 15 metros, pues tengo que entender de que mi escáner, y bien lo decía Enrique en su presentación, tengo que tener una proporción del tamaño justamente del código QR que yo tengo puesto en la pared con respecto a el escáner que yo tengo, ¿verdad? Si es un código pequeño, yo lo intento leer, por mucho que el escáner me lo permita, 15 metros no me lo va a leer, justamente por este tema de contraste, este tema de iluminación. En todo el transcurso de punto A a punto B pasan N cantidad de cuestiones a lo largo de ese espacio que pueden interferir para que una lectura sea fiable. Y justamente aquí vamos por el tema de escáneres de corto alcance, que son de 5 a 50 centímetros, y escáneres de largo alcance, que son lo que le llaman en el mundo los long range, que son hasta 15 metros. Yo en esta parte tal vez me quiero detener, yo no lo quise poner para no hacer tan técnica realmente la presentación, pero esto es bien importante porque a la hora que ustedes, por ejemplo, dicen... fíjense que necesito un escáner que me lea esto y yo no quiero subir, por ejemplo, yo quiero leer desde piso, dicen. No quiero subir y leerlo, ¿verdad? Con mi montacarga. ¿Qué sucede en estos casos? Existen algo que se llaman motores de lectura. Estos motores son los motores internos, digamos, en la parte técnica, es el tipo de motor que ocupa cada escáner para ser más robusto y para alcanzar más distancia o menos distancia como tal. Estos motores es importante pues porque obviamente esto entre un motor más avanzado aquí hay una proporción lineal entre el motor es más avanzado pues más caro el producto y viceversa, ¿verdad? Esto pues para que lo entendamos a la hora de que cuando ustedes soliciten información acerca de un lector en esta parte, ustedes sepan de que
obligatoriamente el equipo lleva una estructura electrónica mucho más avanzada que los otros. Y en esta parte justamente, pues, yo quería detener acá porque realmente nosotros podemos pensar y podemos hablar acerca de si yo tengo el producto correcto o no tengo el producto correcto. Si, ¿qué necesito yo para mi operación y qué no necesito yo para mi operación? ¿Estoy sobreestimado o no estoy sobreestimado? Pero todo se basa en el principio de el análisis previo de la necesidad que yo pueda llegar a tener. Yo quiero que tengamos en cuenta, por ejemplo, que un escáner, el escáner sea de mano, estilo pistola, sea estilo, que se le llaman estos estilo Arturito, le dicen que son estos que se ponen a veces en los puntos de venta, sea escáner con báscula, etcétera, 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 ese tipo de escáner, sea alámbrico o inalámbrico, esos no tienen una visualización de información. Esto es importante porque yo no sé qué estoy escaneando. Puedo estar escaneando mal, puedo estar escaneando bien. Puedo estar escaneando doble, puede haber duplicidad, puede haber que no. Entonces, en esta parte es bien importante porque justamente eso es lo que diferencia el tema de un escáner con una handheld, ¿verdad? La handheld es un equipo, es una computadora, por eso le llaman computadora móvil, porque tiene un corazón, tiene un cerebro que funciona tal cual y que le da visualización al operario de lo que está haciendo. Ojo, ese tipo de equipos incluyen ya un escáner interno. Si nosotros obviamente vamos a internet y buscamos una handheld marca Honeywell, por ejemplo, nosotros nos vamos a dar cuenta que esa marca tiene justamente en la parte frontal, tiene un escáner y ese escáner tiene un motor de lectura que me va a permitir hacer N cantidad de cosas. Y esto es bien importante comentárselo porque aquí es donde, digamos, nosotros, como proveedores de estos servicios, asesoramos en estas partes, o si ustedes traen ya un conocimiento técnico, pues nos sentamos y hablamos acerca del tipo de necesidad de escáneres que vaya a tener para lectura 1D o para lectura 2D. ¿Y por qué no me he detenido en esa parte? Porque realmente el escaneo es exactamente el mismo. Lo único que todo escáner 2D es un poquito más lento que un escáner 1D. Esa es la única diferencia. Pero eso justamente es lo que define si si yo necesito un escáner o una handheld, que la handheld incluye el escáner, como digo. Por ejemplo, existen escáneres que son alámbricos, existen escáneres que son inalámbricos, y yo en esta parte no, me voy a detener en la siguiente diapositiva o dentro de 2 diapositivas para explicarles un poquito acerca de temas específicos en los cuales posiblemente no sabemos, hemos tenido dudas siempre, para que ustedes pues también sepan lo que ya tienen y lo que quieren tener, pues cómo les puede ayudar, ¿verdad? ¿Qué es esta parte, verdad? Parte de la información que sana, que muchas veces nosotros no podemos tener conocimientos. Yo no sé si ustedes tenían conocimiento acerca de un escáner, por ejemplo, trae una biblioteca de códigos que puede leer. Ojo, esto estoy hablando en 2 maneras. De manera código 1D y código 2D. Pero existen algunos escáneres que ustedes intentan leer el código y les va a parecer que no pueden leerlo. Y esto se debe meramente a que no existe en la biblioteca de este equipo ese código. Y ustedes dirán, no, hombre, este escáner que me distribuyeron no funciona, dicen. Y realmente no es así. Estos escáneres, dentro del equipo como tal, existe también un manual de usuario. Y en el manual de usuario existen maneras de cómo adicionar códigos específicos en el equipo, en el hardware, para que ustedes puedan leer. Y esto nos ha pasado, por ejemplo, y lo digo, voy a hablar, ojo, de código 1D, pero ha pasado, por ejemplo, con EAN 8 o EAN 13, que puede llegar a pasar esa parte. Justamente lo mismo puede llegar a pasar con los códigos 2D. Entonces, para que su codificación sea viable, toda esta parte, pues obviamente se tiene que visualizar previo.
En el tema, por ejemplo, un punto número 2, el tema, por ejemplo, del escaneo modo batch. Y esto quiero detenerme porque anteriormente, uy, perdón, se salió. ¿Ven mi pantalla? ¿Ven mi pantalla? Ahorita Sí. estamos viendo la pantalla, Gabriel. Gracias. Listo, gracias. En esta parte, el escaneo modo batch. Yo no sé si ustedes se recuerdan, digo, pues porque yo logré todavía trabajar con estos equipos, pero antes existía algo que se llamaba recolectores. Y lo pongo porque en la parte izquierda ustedes ven un producto que justamente es como un recolector. El recolector venía siendo un equipo que funcionaba modo batch. Modo batch se escribe en modo lote, que lo que hacía era, yo caminaba por todo mi empresa, toda mi bodega, y yo iba escaneando. ¿Y qué es lo que iba haciendo? Iba recolectando información con respecto a todo el, digamos, el andar en la bodega. Y después, cuando yo llegaba a mi punto de trabajo, a mi estación de trabajo, yo lo conectaba y se me autodescargaba toda la información. Imagínense qué interesante. Claro, en esa parte pueden existir N cantidad de errores, porque yo, acuérdense, no estoy viendo. El recolector hacía eso sin una visualización de información. Es exactamente lo mismo que hoy hacen los escáneres estilo pistola que ustedes pueden tener. Estos poseen un perímetro y, ojo, por eso es de que yo recomiendo siempre de que en todo equipo, que es el punto 4 de mis recomendaciones y de las informaciones que sanan, el tema, por ejemplo, de que siempre ustedes vayan a ver el datasheet de un equipo. Este datasheet lo que les va a decir, por ejemplo, es el espacio perimetral que puede llegar a tener el escáner inalámbrico con su socket donde se pone después el equipo. ¿Esto para qué? Porque si pasa de ese perímetro, el equipo automáticamente dice, hey, ya no estoy enviando información live, dice. Lo que voy a hacer es, lo mando a mi memoria interna para que cuando me vuelvan a poner en mi socket de carga, yo voy a descargar toda esa información. Esto es importantísimo porque mucha gente, obviamente, digamos, tiene escáner y no maneja, no sabe este tema, y quería traerlo ahí como para que ustedes sepan también de que los escáneres, sean 1D o sean 2D, pueden hacer esta función como tal, ¿verdad? Perdón. De ahí, justamente las funciones, los escáneres tienen las funciones modo tab, modo enter y doble tab enter también. Esto se pueda configurar, se pueden hacer configuraciones para que ustedes... ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, ustedes en sus ERPs quieren, por ejemplo, van a leer un producto, un QR, y lo que van a querer, por ejemplo, es que cuando ustedes escaneen el producto, lo que haga es se pase a la siguiente celda, porque se dan cuenta que qué pereza venir a escanear y estar haciendo manualmente en el teclado, y por eso pongo el teclado ahí, cambiando de tab. También esto es bien importante, pues para que ustedes tengan en cuenta de que esto también se puede hacer y se puede autogestionar para que haga un doble tab o un doble enter también a la hora de la decodificación de esta información. Como digo, que ustedes van a poner en su Cardex, en su Excel, o en su ERP o en su WMS mismo, ¿verdad? Y la última recomendación que les quería traer es justamente, se recuerdan allá que les comentaba el tema las temperaturas de operación y las temperaturas de almacenamiento, almacenaje. Esto viene en el datasheet, literal. O sea, en el datasheet ustedes pueden ir a ver y pueden ir a ver justamente esto. Por ejemplo, aquí yo fui a buscar una temperatura de operación, por ejemplo, de una Ángel MC33, que su temperatura de funcionamiento es de menos 20 grados y de más 50 grados centígrados. Y la de almacenamiento es de menos 40 y más 70. ¿Por qué digo esto? Porque existen equipos que tienen diferentes entornos de usuario, diferentes temperaturas que son guiadas, por ejemplo, para ambientes fríos, que son guiados y que tienen, por ejemplo, disipación de calor más fuerte para que soporten una disipación o soporten más de 50 grados centígrados para que el funcionamiento pues sea el correcto, ¿verdad? Y en la operación no se les vaya a dañar. Yo justamente hace poco les comentaba, que hace poco en mi carro yo tenía mi celular
Los iPhone, bueno, creo que todos hacen eso, pero yo en este celular que yo tengo, yo lo tenía enfrente y este celular se me apagó. Entonces, lo que hizo fue literal, estaba pegándole el calor y lo que hizo fue el equipo fue decir, hey, stop, yo tengo demasiado, estoy demasiado caliente, poneme, resguardame, ¿verdad? Resguardame. Justamente lo mismo, superó su temperatura de operación, de funcionamiento. Y eso es lo que pasa justamente con todos estos equipos electrónicos para que ustedes, que son quienes operan estos equipos, obviamente, pues tengan el mayor cuidado y que las garantías de estos equipos pues puedan cubrirse y, ser y esté dentro, obviamente, de su entorno como tal, ¿verdad? Y marca, bueno, que estoy seguro que también mi estimado Enrique distribuye, ambas empresas distribuimos, en las cuales ustedes se pueden apoyar sin ningún problema, marcas con mucho peso específico en el mercado, con marcas que les van a dar a ustedes las garantías que van a funcionar. Son marcas Zebra, marca Honeywell, Datalogic, Unitech o TrianStar en su defecto, para que ustedes pues puedan tener ahí sí que una buena experiencia a la hora de su operatividad. Yo con esto pues dejo abierto el espacio si en el caso tienen preguntas, por favor, y si no, pues muchas gracias. Hola, Ana, ¿está por ahí? Muchas gracias. Sí, Gracias, gracias, estamos. Marcelo. Muchas Muy gracias, amable. Gabriel. Tengo dos preguntitas. La primera es, para que mi equipo pueda leer un código 2D, ¿es una simple actualización o debo comprar equipo nuevo? Depende, justamente ahí va un poquito agarrado el tema de la especificación. Si usted, el equipo que tiene, posee, sin lugar a dudas, un número de parte o un modelo, usted ese modelo sin problema puede acercarse a MS Logística, preguntarnos qué modelo o mandarnos una fotografía. Nosotros con ese modelo pues lo buscamos obviamente por nuestra expertise si puede funcionar para código de barra 1D, 2D, y a partir de ese momento pues nosotros le decimos si puede funcionar, perfecto, usted está hecha o está hecho. Si en el caso no, pues sí tiene que adquirir un equipo nuevo, ¿verdad? Muchas gracias. Tenemos una última consulta que indican, para los que estamos en cadena, se debe actualizar algo en el sistema para que al momento el ser escaneado se diferencien los dos códigos y así no duplicar la lectura. Perdón, no entendí la pregunta, Marcela. No sé si es que se me cortó un momento, perdón. No hay pena, dice. Para los que estamos en cadena, se debe actualizar algo en el sistema para que el momento de ser escaneado se diferencien los dos códigos y así no duplicar la lectura. Cuando se refiere a dos códigos, sí me pierdo en esa parte. Yo mejor, digamos que Sí, ahí lo tal vez converso en esta parte. Dale, Ana. para apoyarte, Gabriel, como se ha estado mencionando, va a haber un tiempo en donde todavía van a estar viviendo juntos lo que es un código Ok. 2D y un código lineal. Entonces, Buenísimo, buenísimo. yo creo que la consulta va dirigida pues principalmente a que el sistema solamente es que hay que actualizarlo o si sabe diferenciar para no duplicar, Excelente, que sean dos excelente. productos y no uno, ¿verdad? Eso No, yo creo que totalmente. ahí va. Gracias. Totalmente. Y esto va amarrado un poquito a la persona pues que consultó, un poquito al sistema donde lo quieran ingresar la información, ¿verdad? Recordemos que esto es una cadena de información, una cadena de datos a la hora de la lectura. Voy a poner un ejemplo, un QR con información, por ejemplo, de lote y de fecha de producción y fecha de vencimiento, por ponerles un ejemplo, que se pone junto, por decirles. Entonces, a la hora de la lectura, ese ingreso de información va a llegar a su slot de donde va a estar el dato, donde se decodifica, donde va a caer la información, va a llegar como una cadena completa. Entonces, bien importante
que internamente ustedes como empresas sepan justamente diferenciar qué van a poner en ese QR para evitar eso, o que en el sistema a la hora de la decodificación ustedes internamente en su área IT o con el desarrollador, por ejemplo, que ustedes manejen, haga esa, digamos, división de cadena para que en un slot ingrese una información y en otro slot ingrese otra. Pero eso ya es desarrollo, mis estimados. Y esa parte es, digamos, va paralelo a esto, pero sí se puede hacer, sin lugar a dudas. Esto es tal vez vernos para adentro un poquito, ¿verdad? Y tener en cuenta justamente el sistema que yo tengo y a partir de ahí trabajarlo. Sí, hay muchísimas gracias, Gabriel. Estamos solamente, si hay una consulta adicional y luego pues voy a darle un espacio a ambos socios estratégicos que nos acompañan pues, para ampliar tal vez información o algunas consultas. Marcela, no sé si hay alguna consulta adicional antes de aperturar ese espacio con ambos socios. No, no tenemos ninguna pregunta adicional. Excelente, muchísimas gracias, Marcela. Entonces ahí, ¿cómo se llama? Enrique y Gabriel, les brindo el espacio para dar unos últimos comentarios y entonces así dar la finalización de la excelente, ¿cómo se llama? Explicación que nos brindaron hoy y todo lo que debemos de considerar. Gracias, gracias Ana Maren, perdón que tome la palabra y gracias Gabriel por la presentación muy completa sobre todo esto de los escáneres y este mundo que al igual que la parte de impresión, pues hay que reducir y resumir lo más que se pueda porque cada cosa es un mundo que nos podemos tardar un par de horas. Yo solo quisiera agregar un comentario adicional sobre la última pregunta de los dos códigos, que también hay algunos escáneres que tienen especialmente obviamente los de 2D, que tienen la capacidad de leer dos códigos al mismo tiempo o más códigos al mismo tiempo que estén en un determinado campo visual. Y muchos escáneres, que eso es algo igual que las impresoras, tienen inteligencia propia que no se utiliza, porque los escáneres muchos, así sean Honeywell, Zebra, etcétera, son programables. Entonces yo puedo, independiente de la computadora y del sistema al que estén conectados, entonces yo puedo mediante una secuencia de códigos o algún software programarlos y decirles que la data que están leyendo, según si viene de una simbología UPC, EAN, haga tal cosa con la data, y si viene de una simbología QR, Data Matrix, haga otra, y la procese de tal manera y la envíe al sistema de tal manera. Entonces, puede haber un preprocesamiento de la información en el movimiento de lectura antes de mandarla a la aplicación o al repositorio de datos para una optimización, o incluso si se encuentra, porque ese es un tema con los escáneres 2D, me van a leer todo lo que vean por ahí, ¿verdad? Y si están muy pegados los códigos, yo no sé exactamente si estoy leyendo código A o código B. Entonces, si leo los dos, yo le puedo decir, no, si lees una simbología EAN, UPC, ignórala, ni la proceses, procesa solo el QR, o viceversa, o ambos, y ponerle una secuencia de reglas de procesamiento antes de enviarlo. Obviamente eso se puede hacer con un escáner de una marca reconocida. No cualquier escáner tiene esa capacidad, esa inteligencia, y es ahí también donde el costo, por qué unos cuestan uno y por qué unos cuestan otro, ¿verdad? Solo era como añadido a eso porque pues es algo que es interesante también tomarlo en cuenta, ¿no? Excelente, Enrique. De verdad que muchísimas gracias. Ahí, Marcela, no sé si contamos con alguna duda adicional para nuestros expositores. No, Mari. Hasta el momento no tenemos ninguna otra consulta. Perfecto, muchas gracias. De verdad, Gabriel y Enrique, les agradecemos muchísimo esa información sumamente importante, principalmente que nosotros como GS1 pues somos los asesores que brindamos pues la información de los estándares, pero todo lo que está relacionado
con el hardware y software. Ustedes son los expertos y agradecemos muchísimo su participación el día de hoy. Ahí pues a todos los participantes que nos acompañaron les vamos a estar compartiendo la presentación, incluso pues los contactos tanto de Enrique y Gabriel que nos acompañaron hoy de parte del Grupo Barcode y MC Logística. Por otro lado, para comentarles, estamos buscando empresas que estén interesados en realizar, ¿cómo se llama?, pilotos con nosotros, en donde GS1 Guatemala les brinda pues ese asesoramiento pues más directo. Estamos ahí para poder generar que esta implementación sea un éxito. Entonces es por eso que los invito a llenar a la encuesta de satisfacción, porque también nos encantaría saber qué otra información requieren, qué tal les pareció este taller que les tenemos el día de hoy, y ahí pues la consulta de aquellas empresas que están interesadas, pues contactarles y entonces ver esas oportunidades de piloto a nuestros asociados activos. Entonces ahí muchísimas gracias a todos, tanto del equipo de GS1 Guatemala como el equipo del Grupo Barcode y MC Logística. Estoy segura que todos estamos ahí a las órdenes para resolver cualquier dudas adicionales que puedan llegar a tener y entonces así tenerlos listos para esta migración que se va a estar realizando a nivel global. Entonces, muchísimas gracias a todos. De verdad que les deseo un excelente día. Muchas gracias, muy amable.